muchas gracias. Bien, aquí les voy a presentar rápidamente el proyecto en el que estamos trabajando, la siguiente, con mis colaboradores que están aquí en esta diapositiva y que son de diferentes áreas, es un grupo interdisciplinario y con 3 alumnos que nos han apoyado mucho en este trabajo. La siguiente. Este trabajo describe 3 estaciones en diversos sitios del país que son estaciones de almacenamiento de combustibles que casi nunca vemos, pero cuando vamos a algún aeropuerto, juntito al aeropuerto siempre hay una estación de combustibles que abastecen a los aviones de estos. Entonces, los problemas que se tienen con estas estaciones que almacenan turbocina y gas avión, pues implica un gran movimiento de autotanques, de transportes que llegan desde alguna instalación de Pemex, generalmente hacia estas estaciones, y luego de estas estaciones van a al aeropuerto, que está muy cerca. Pero todo esto implica movimiento de autotanques y siempre existe alguna posibilidad de derrames, ya sea de los autotanques o de los propios tanques de almacenamiento de turbocina y de gas avión. La consecuencia pues, es la alta posibilidad de derrames durante las operaciones de carga y descarga. Los posibles contaminantes que van a existir son hidrocarburos de fracción ligera, son fracciones ligeras las que se tienen, compuestos orgánicos volátiles y compuestos poliaromáticos. Quienes se ven afectados pueden ser el suelo, el subsuelo y el acuífero, con el consecuente riesgo a la salud humana y al ambiente. La siguiente. Aquí es una vista típica de una de estas estaciones de combustible. Generalmente alrededor hay muy poca población, lo cual es una ventaja. La siguiente. Y la evaluación de un sitio contaminado en general, cual sea la contaminación, implica cumplir con una normatividad existente tanto para suelos como para agua subterránea. Y se requiere, primero que nada, como está en este diagrama, la identificación de la fuente y el tipo de contaminante. Después, caracterizar el sitio, saber todo lo relacionado con el sitio, el suelo, el acuífero, a qué profundidad está, las características de la historia de la contaminación del sitio. Eso implica la caracterización. Después, la estrategia de muestreo. ¿Qué vamos a muestrear? En este caso han sido suelo, agua y vapores. ¿Qué parámetros vamos a evaluar? Pues los que ya se mencionaron en estos casos, que ya sabemos que hay turbocina, entonces se evalúan las fracciones ligeras, media y compuestos poliaromáticos. Se requiere hacer una evaluación de riesgo ambiental y definir los niveles de limpieza. Y finalmente, hay que evaluar si hay contaminación, ¿qué método de limpieza se va a usar? La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí otra vez está cómo es el proceso que se sigue desde hacer una topografía. Para la caracterización de suelo hay que establecer qué granulometría, pH, conductividad eléctrica, qué tipo si existen bacterias heterótrofas, qué tipo de nutrientes tiene el suelo. Con esto vamos a saber qué comportamiento tienen los contaminantes en este tipo de suelo. Después se hace una geofísica para conocer la estratigrafía y la presencia de agua subterránea. El muestreo de suelo que nos va a llevar a tener planos de isoconcentraciones para saber
qué tan contaminado y qué área y volúmenes tenemos de suelo contaminado o de agua. Hay que instalar pozos de monitoreo para hacer el muestreo de agua. Esto nos va a llevar a tener isoconcentraciones en agua. Hay que realizar pruebas de bombeo para conocer los parámetros hidráulicos y la medición de niveles estáticos. Con todo esto se hace un modelo hidrogeológico conceptual, un modelo de flujo y transporte y además la evaluación de riesgo a la salud y al ambiente. La siguiente. Con esto tenemos un resultado y conocemos la evaluación de cada sitio con un protocolo de remediación. Siguiente. En estos casos, en las 3 estaciones que hemos estudiado, se han hecho de 25 a 30 puntos de muestreo en suelo a diferentes profundidades. Si el sitio, uno de ellos tiene un nivel freático muy somero y entonces ahí solo se hizo a una profundidad. En los pozos de monitoreo se miden los vapores mediante un equipo de gasometría y con eso se obtienen los mapas de isoconcentraciones. Y en los pozos de monitoreo también se determinan los mismos análisis, los mismos parámetros a 2 profundidades. Siguiente, por favor. En el laboratorio de ingeniería ambiental del instituto se han hecho los análisis fisicoquímicos y microbiológicos para conocer las bacterias que hay y si son susceptibles de llevar a cabo una biodegradación. Si son capaces, si estas bacterias existen, entonces se puede pensar que en caso de una contaminación se pueda llevar a cabo un método de bioremediación. Para los parámetros físico-químicos se llevó un potenciómetro a campo y ahí se determinaron in situ. Y también se utilizó un boroscopio para ver el interior de los pozos hasta su profundidad. Siguiente, por favor. Se hizo una evaluación de riesgo a la salud y al ambiente, o se está realizando todavía a cargo de la doctora Rosa María Flores, en donde se determina qué fauna y flora pueden estar siendo afectados y se requieren los datos hidrológicos y meteorológicos, así como obviamente las concentraciones de hidrocarburos en suelo y agua. Siguiente. Aquí se presenta un esquema, una diapositiva del ciclo que se debe seguir para hacer la evaluación de riesgo ambiental, que al final, al final nos lleva a si se tiene o no se tiene que hacer una remediación con los niveles que va a determinar la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo en el caso de agua, donde no hay una normatividad en México, nos va a decir esta evaluación qué niveles permisibles se tienen para llegar a ellos antes de la limpieza del agua. Siguiente. Los resultados que hemos obtenido hasta el momento es que 2 de los sitios estudiados no tienen contaminación, afortunadamente, ni en suelo ni en agua, y por lo tanto no se requiere aplicar ningún método de remediación. El otro sí tiene contaminación, es un sitio de aproximadamente 2.2 hectáreas, pero tiene un suelo kárstico, lo cual hace bastante problemático su limpieza. Y está principalmente la contaminación es en 4 pozos de agua y afortunadamente solo en un punto de suelo. O sea que el área es muy pequeña, la que está contaminada, pero tiene su complicación su limpieza, sobre todo en el agua. Siguiente. Como no hay normatividad para hidrocarburos y todavía no tenemos la evaluación de riesgo, entonces nos hemos guiado por estas normatividades internacionales para agua, para llegar a estos valores en el caso
de los hidrocarburos de fracción ligera. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo más complicado, decidir cuál va a ser el tipo de limpieza que se le va a dar, sobre todo en este tipo de suelo kárstico. Entonces, además el agua es lo más difícil, el acuífero es lo más difícil de limpiar, mucho más que el suelo. Y se tienen remediaciones físicas y biológicas. Ese es el reto, cuál utilizar. Hay que ver costos y beneficios. La siguiente. Entonces, para el agua subterránea, estos son los métodos más conocidos y son todos bastante complicados para llevar a cabo en un estrato como el que tenemos. Entonces, la siguiente, lo más seguro es que se lleve a cabo un método de remediación de tipo inyección de aire, pero en este tipo de remediación hay que capturar los vapores que se desprenden para darles un tratamiento propio a los vapores. Entonces, el método que se les da a los vapores es mediante un tratamiento de lavado de gases o con carbón activado. Es un método que ya existe, pero seguramente acá en este caso se va a tener que adaptar algo diferente debido precisamente a la irregularidad de la carsticidad. Pues eso es todo. La siguiente. Muchas gracias. Hay que cuidar mucho el agua y se prefiere muchas veces un agua limpia que un costal con oro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su presentación. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Igualmente les recordamos que pueden escribirlas. La doctora Flores Serrano nos pregunta: felicitaciones por el proyecto. ¿Para el suelo kárstico están aplicando algún modelo de migración en particular? Sí, se están probando, pero requerimos la pluma de contaminación para saber el modelo, y la pluma de contaminación en este momento es la que se está realizando con las pruebas en los pozos. Nos falta, en eso estamos precisamente. Muchas gracias, Pedro Alejandro de Jesús. ¿Para el suelo no han pensado en fitorremediación? Lo que pasa es que la fitorremediación es muy, muy buena para los metales, pero es poco efectiva para los hidrocarburos. Entonces, no creemos que pudiera ser la mejor opción para el suelo. Muchas gracias, doctora. Si llegara alguna otra pregunta, puede responderla aquí en el chat. Le agradecemos muchísimo su participación. Llegó una más. Creo que sí nos da tiempo de contestarla. Pero es para la doctora Arganiz. Bueno, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias y gracias por la ayuda.